Hoy os traigo una de esas noticias que a los ufólogos, a los omnílogos nos encantan y que de alguna forma vienen a confirmar que desde luego no estábamos locos y que nos habíamos hecho las preguntas correctas y que evidentemente habíamos sido capaces desde hace muchos años de ver mucho más allá de la realidad que nos quieren mostrar algunas entidades, gobiernos y empresas. Veréis, ayer me llama Ferran Prat y me dice: Artur, lee esta noticia porque es alucinante. Efectivamente la leo y digo: wow, pues esto es sencillamente todo aquello que nosotros habíamos dicho durante muchísimos años. Evidentemente vamos a hablar de una persona, vamos a hablar de una noticia. No es la primera persona que se aventura a decir algo así, pero estamos en 2026 y esto es actualidad pura y dura. Pero evidentemente es alucinante y os voy a explicar el por qué. Estamos hablando de Helen McCaw, una analista senior, fue analista senior durante más de 10 años para el Banco Central de Inglaterra, y esta mujer, que tenía un cargo relativamente relevante en la institución y que estuvo allí durante más de 10 años, ha advertido al actual gobernador de esta entidad, del Banco Central de Inglaterra, Andrew Riley, sobre una cuestión que a mí me parece alucinante. Y es la siguiente: deben ustedes elaborar un plan, deben ustedes observar todos los escenarios posibles y probables ante la manifestación, ante la divulgación de lo que sería la aceptación por parte de la humanidad de que hay seres extraterrestres que nos visitan y que muy probablemente ya estén viviendo con nosotros. ¿Qué sucedería? Tienen que establecer ustedes unos planes de contingencia y analizar todas las derivadas que de alguna forma, inicien a partir de la divulgación de esta noticia. Y aquí se plantean muchas cosas y algunas de ellas muy interesantes y que vamos a ir relatando y desgranando. La primera es que Helen McCaw dice, pues, que a lo mejor las personas buscarían refugio, evidentemente hablando de dinero, en valores quizá como el oro o la plata. Pero esto sería absolutamente un error. ¿Por qué? Sencillamente porque si se manifiesta que hay seres extraterrestres que están viviendo entre nosotros, quiere decir sencillamente que vienen de otros lugares y que han sido capaces de viajar desde otros sistemas hasta nuestro planeta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillamente, ahí fuera, amigos míos, está completamente a rebosar de oro y otros metales preciosos que hoy en día podríamos considerar valores refugio. Con lo cual, esos valores refugio no tendrían ningún tipo de cabida en el escenario de que se dijera que estamos conviviendo con seres de otras galaxias, sistemas planetarios, etcétera. ¿Por qué? Pues sencillamente por esos grandes excedentes que hay en el espacio de todos estos materiales que hoy en día nosotros, pues, somos incapaces de poder explotar. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el dinero es un activo que evidentemente tiene mucho miedo, tiene absolutamente miedo de todo lo que pueda pasar, y que evidentemente todas aquellas manifestaciones externas al propio dinero afectan de una forma muy directa. Ya sabéis que el dinero es algo que además los gobiernos manipulan a su antojo, con subidas o bajadas de tipos de interés o subidas y bajadas de precio del crudo, que podríamos decir que es uno de los elementos más importantes que tenemos hoy en día para regular el precio de las divisas. Y evidentemente esto lo hacen mover e ir de un lado al otro como les da la gana, como quieren. Entonces, Helen McCaw plantea un segundo escenario. ¿Por qué no acudir al valor refugio de las criptomonedas? Las criptomonedas, que serían una especie de activos que de alguna forma serían quizá no humanos o tendrían un tinte más no humano, por decirlo de alguna manera. Y es que fijaros, estamos en 2026 y la criptomoneda más importante, que es el Bitcoin, podríamos decir que desconocemos a una fecha de hoy
tanto la persona que la creó como el objetivo de su creación. Y ahí es donde, de alguna forma, Helen McCoy insiste, ¿no? A lo mejor seguramente un valor refugio ante un escenario en el cual se divulgue que hay vida de otros planetas, seres de otros planetas que viven entre nosotros, serían las criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente los valores refugio, los que conocemos todos, que serían divisas de otros países, incluso metales preciosos o incluso, pues no lo sé, elementos como las comidas, ¿no? O sea, los elementos más básicos como el grano, por ejemplo, habrían perdido la confianza los mercados en estos activos. Pero evidentemente si nadie conoce el verdadero origen del Bitcoin ni quién lo creó, podríamos decir o podríamos casi afirmar como una teoría o elucubración, quizá más o menos loca, que el Bitcoin fue diseñado o creado por entidades no terrestres, por entidades que evidentemente no son humanas. ¿Podría ser cierto esto? ¿Tendría algún tipo de lógica? Veréis, yo estoy investigando y he llegado personalmente a varias conclusiones y os voy a explicar cosas que seguramente no os van a dejar indiferentes. Sabéis que hoy en día hay varios tipos de segmentos de la sociedad muy pequeños que controlan absolutamente todos los segmentos del planeta. Es decir, una muy pequeña minoría controla una gran mayoría. Estas pequeñas minorías son gente poderosísima, son empresas poderosísimas y son fondos de inversión muy poderosos. Pero al final, siempre de todo, detrás de todas estas empresas, corporaciones, suelen haber personas. Y digo suelen haber porque a lo mejor detrás de alguna de estas sociedades hay algo que no es humano. Y evidentemente esto también podría ser una realidad. Pero veréis, supongamos que detrás de estas corporaciones, detrás de estas entidades, detrás de estos fondos, hay seres humanos que están gestionando estos asuntos. Los seres humanos, desde luego, y sobre todo aquellos que pertenecen a grandes élites, han sido partícipes de rituales de lo más extraño, adorando a entidades no humanas, entidades que evidentemente son etéreas, que no son tangibles, que son espirituales o físicas, o perdón, o no son físicas y quizás seguramente sean energéticas. Hemos visto en muchas ocasiones extraños rituales, ¿no? ¿Quién nos recuerda la fiesta famosa de los Rothschild con esas extrañas máscaras y sobre todo con la figura del carnero omnipresente en absolutamente todos los rincones de la casa? El carnero, evidentemente, que representa una entidad no humana, una entidad realmente muy oscura y muy asociada con el diablo o con el demonio. Estas son las entidades a las que las grandes élites rinden culto. Y a lo mejor algunos de vosotros me diréis, sí, ya, pero esa fiesta fue hace muchos, muchísimos años y hoy en día esto ya no tiene ningún sentido. Las élites ya no rinden culto a estas entidades. Pues veréis, no, estáis muy, muy equivocados. Hemos podido ver los Juegos Olímpicos de París también estos rituales presentes y divulgándose ante absolutamente todo el planeta. O la inauguración, por ejemplo, del túnel de San Gotardo, en el cual también hubieron muchísimos carneros e incluso simulando una fornicación entre los carneros y seres humanos. Esto sucedió no hace tantos años. Y os invito a ver las dos inauguraciones, las de los Juegos Olímpicos, que son muy recientes en Francia, y la inauguración del túnel de San Gotardo, que para mí fue un ritual satánico en toda regla, retransmitido en vivo y en directo por muchas de las televisiones. Veréis, estas personas, estas élites, estos hiper, mega, multimillonarios, forman parte de organizaciones extremadamente secretas a las cuales ni tú ni yo vamos a poder acceder jamás en nuestra vida. Y algunas de estas organizaciones, de estos clubs, son, por ejemplo, el Bohemians Grove, que es un club única y exclusivamente masculino,
conformado por 2.500 personas, de cuya lista es absolutamente secreta. Se filtraron algunas informaciones de este club que desde luego eran surrealistas, realizando algunos rituales que a mí me parecieron desde luego muy evidentes de a lo que o a quién sirven estas grandes élites. Luego tenemos el Belizean Grove, podríamos decir Bohemian Grove, pero en versión femenina, donde solo se aceptan mujeres. El Club Alfalfa también, que está en Norteamérica, o el Club de Golf Augusta, un exclusivo club donde se cierran muchísimos negocios al que jamás ni tú ni yo tendremos acceso. Y qué hablar del Club Bilderberg, por ejemplo, pero seguro que hay muchos otros clubes, porque evidentemente estos clubes son los que conocemos, pero hay clubs de los cuales no tenemos ni tendremos jamás, al menos conocimiento, hasta dentro de muchísimos años. Y veréis, cuando hablamos de pan y circo para las grandes masas, para el populacho, para nosotros, evidentemente hablamos de plataformas como Netflix, de plataformas de entretenimiento que nos tienen enganchados allí, ¿no? Incluso estos aparatitos, los móviles, que están diseñados para que las personas estén enganchadas. Y cuando uno mira las estadísticas del tiempo que dedicamos a estos aparatos, desde luego uno no puede hacer otra cosa que echarse las manos a la cabeza y pensar o meditar en si realmente hemos perdido la cordura y el raciocinio. ¿Es verdad? ¿Lo hemos perdido? La verdad es que estos son los entretenimientos que tiene la gran mayoría del público, pero ¿qué hay de los entretenimientos que tienen las grandes élites? Mirad, una de las entretenedoras de las grandes élites es Marina Abramovic y desde luego con sus Spirit Cooking. Y me gustaría que buscarais fotografías en internet porque vais a entender directamente lo que es un Spirit Cooking, según Marina Abramovic, y veréis la lista de personajes que acuden a estas cenas, a estos Spirit Cooking, que son de lo más surrealista y además que están cargados de una ritualística brutal, ¿no? Es como una especie de sacrificios que vosotros vais a poder ver las fotografías, desde luego no os van a dejar indiferentes. Helen McCaw, además, advierte de que todos estos escenarios posibles que podrían derivarse de la presentación en público de que no estamos solos y que seres extraterrestres están entre nosotros desde hace mucho tiempo podrían tener graves repercusiones en todo el sistema financiero mundial. Y ya sabéis que el dinero, aunque exista, realmente no existe y es una cuestión de confianza. Y la pérdida de la confianza es algo muy fino. Es podríamos decir, un cable sobre el cual un equilibrista realiza un delicado, podríamos decir también, equilibrio, un equilibrio que en cualquier momento se puede romper. Hace muy poquito el exdirector de Inteligencia Nacional y James Clapper y Marco Rubio dijeron los dos públicamente en sendas entrevistas que nos visitan seres de los cuales no podemos de alguna forma contrastar su providencia. No podemos, entre comillas, porque yo estoy perfectamente seguro, estoy plenamente convencido de que muchos de los gobiernos saben perfectísimamente quién nos visita, cómo nos visitan y el motivo por el cual nos visitan. Y veréis, Helen McCaw era una perfecta escéptica respecto a la ufología, respecto a que estos seres de otros planetas, de otras galaxias, de otros sistemas planetarios nos visitaran. Pero ¿qué hace que Helen McCaw deje de ser una escéptica que se vuelva en creyente? Pues veréis algo muy sencillo, un documental llamado Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity. Y desde luego es un documental publicado por el doctor Richard Stodders, que es un astrónomo planetario de la NASA.
Un astrónomo planetario que dice que efectivamente en la antigüedad han habido muchos registros, muchas pruebas que han quedado allí perennes para la humanidad, demostrando de alguna forma que hemos sido visitados y posiblemente, de alguna forma también hibridados con estos seres, ¿no? Hablamos de registros de, por ejemplo, en Roma, en el invierno de 218 antes de Cristo, con una serie de luces que se ven en el cielo. En el 154 antes de Cristo también, en la cual se ve una especie de armas voladoras en el cielo, ¿no? Incluso en el 104 antes de Cristo, en el cual también se ven una especie también de armas en el cielo, y en el 100 antes de Cristo se ve una especie de escudo o de forma redonda que sobrevuela el cielo. Un escudo lo identificaron en su momento, me imagino yo, porque era la forma que ellos podían en aquella época identificar aquello de una manera más cercana a lo que ellos entendían en esa época. Un escudo que emitía una serie de chispas. O en el 217 antes de Cristo, en las segundas guerras púnicas, donde también se ven unos extraños globos transitar por el espacio. Esto es lo que hizo este documental, Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity, del astrónomo planetario Richard Stoddard. Es lo que hace que Helen McCaw cambie, abra su perspectiva y evidentemente empiece a creer que no estamos solos, que evidentemente hay vida extraterrestre y que es muy posible que además esta vida extraterrestre ya esté viviendo entre nosotros, ya sea en forma de seres que nosotros podamos interpretar o incluso de seres hibridados a medio camino entre un ser extraterrestre y un humano, pero evidentemente que no va a arrojar ningún tipo de diferencia respecto a un ser humano. Y esto evidentemente hemos hablado también de esta cuestión en muchos programas, cómo personas de repente, de un segundo al otro, tienen la capacidad de tocar instrumentos tan complejos como el piano sin haber tocado una sola tecla en su vida. O, por ejemplo, la capacidad de hablar diferentes idiomas, algunos de ellos prácticamente que son lenguas muertas, de un segundo al otro, después de un accidente cerebrovascular. Desde luego es algo muy inquietante, algo que a fecha de hoy no tiene ningún tipo de explicación. Cómo pasan estas personas de tener cero capacidades a tener estas capacidades que son realmente innatas en ellas mismas. Pero es que todos los libros sagrados nos hablan de seres que llegaron del cielo y bajaron a la tierra. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones y no hay que ir muy lejos. Mirad, aquí tengo una Biblia. Parece que esta es una Reina Valera, si no me equivoco. Y aquí está recogido cómo los Nephilims, los ángeles bajaron a la tierra, se fijaron en las hijas de los hombres y tuvieron relaciones sexuales con ellas, y de eso se derivó los Nephilims. Y evidentemente, los gigantes de la tierra, los Nephilims, a su vez, habían tenido descendencia, con lo cual, a fecha de hoy, en el planeta Tierra es muy posible que podamos encontrar de una forma relativamente sencilla. No, no es que sea muy posible, sino que vamos a encontrar de una forma muy sencilla personas que tienen partes de su ADN en las cuales no hay explicación. De hecho, hice un programa respecto a esta cuestión, intentaré dejar el enlace por aquí abajo, en el que ya hablé de este asunto, de este científico norteamericano que también encontró en muchas personas una parte de ADN que no tenía ningún tipo de explicación y un ADN que era completamente, podríamos decir, opuesto al ADN humano y que no tenía ningún tipo de lógica. Como si algunos humanos, en algunas muestras tomadas así al azar, hubieran estado hibridados o no fueran especies humanas al 100%. Y esto es ciencia, no es ciencia ficción, es ciencia, ¿no? Y a muchos científicos pues quizá les va a molestar o les va a doler, pero esto es ciencia, ciencia de la buena, ciencia de los propios científicos que están afirmando que esto es una certeza, una realidad. La cuestión para mí es la siguiente.
¿Ha sido Helen McCaw la única en salir a la palestra y divulgar estos asuntos, estos menesteres que de alguna forma son tan graves? No, y os voy a dar más nombres, pero lo primero que quiero que hagáis es una pequeña reflexión, y es la siguiente. Y a mí me gustaría saber qué probabilidades creéis que tiene Helen McCaw de volver a encontrar un trabajo fijo, estable y serio después de haber hecho estas declaraciones. ¿O qué impulsa, qué puede llegar a impulsar a una persona a salir del armario ufológico, por decirlo de alguna manera así, a trompicones, bueno, a trompicones no, a portazo limpio, y decir y afirmar que no estamos solos en el universo, que además hay que plantear escenarios para cuando esto se haga público y que además no solo eso, sino que hay que analizar todas las derivadas del anuncio de esta vida extraterrestre. ¿Qué puede llevar a impulsar a una persona a arriesgar su credibilidad, a arriesgar su futuro profesional y evidentemente también a arriesgar su reputación? Pues sencillamente la necesidad imperiosa de decir que esto es una certeza, que esto es una realidad y que esta realidad tiene que ser compartida con absolutamente todo el planeta. ¿Ha sido la única? No, no ha sido la única, y a lo largo de la historia reciente tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo Karen Hudes, que trabajó para el Banco Mundial y que dijo que los seres humanos estábamos gobernados por entidades no humanas. Y esto es algo pues, realmente terrorífico. Pero mira, os voy a hacer una pequeña eh, comparación, y es la siguiente. Yo tengo estos monigotes aquí que siempre pues estrujo para desestresarme. Y todos sabéis que hemos hablado en muchas ocasiones de estos libros que tengo aquí, justamente los Missing 411 de David Paulides, de cómo una persona, imaginar que esto es un terreno, aquí hay nieve, en todos lados hay nieve, habéis llegado andando hasta aquí, ¿vale? Este sois vosotros, y de repente, como si fuerais un minion, viene una palanquita, os levanta y desaparecéis para no volver a aparecer nunca más. Esto está sucediendo. Esto está recogido en los libros de David Paulides, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Hay miles de personas que desaparecen cada año para no volver a aparecer nunca más. De hecho, no aparece absolutamente nada de ellos. Ni siquiera pues, la mochila, unos zapatos o sea lo que sea. Desaparecen sin dejar el menor rastro. Pero lo que os decía antes, ¿no? Aquí habéis venido andando, hay nieve por absolutamente todos los sitios y vuestros pasos se paran aquí y desaparecéis en el aire, desaparecéis. No hay pasos ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia adelante, ni hacia detrás para desandar lo andado, sino simplemente desaparecéis en el aire. Esto está sucediendo a fecha de hoy, perdón, en 2026, continúan desapareciendo muchas personas de una forma intrigante, de una forma inquietante y de una forma en la cual simplemente no hay respuesta, no hay explicación. Y esto está absolutamente relacionado con las abducciones. Esto, evidentemente, yo creo que es una de las cuestiones que impulsa a estas personas a salir y dar la cara. Otra persona que salió y dio la cara, y evidentemente pues es Paul Hellig o David Icke. David Icke, que tengo aquí su libro, por cierto. Este libro, La conspiración mundial, que de hecho todo investigador y conspiranoico que se precie más o menos, yo creo que es un libro de cabecera que debe tener en su casa para poder leerlo, releerlo y también mirar todo lo que argumenta David Icke, al cual también en 2020, con no sé cuántos millones de seguidores, le cerraron de un plumazo el canal en YouTube. ¿Por qué? Pues simplemente porque dijo cosas que no tenía que decir. ¿Por qué? Porque iban simplemente contra el establishment. Y tenemos también Simon Parker, por ejemplo, que también él divulgó
que en este planeta, en el planeta Tierra, hay seres extraterrestres que comparten el mismo suelo en el cual nosotros estamos andando. Por esa cuestión, yo creo que estas personas salen del armario y se atreven a afirmar lo que otras saben, pero que no se atreven a afirmar por miedo al descrédito y por miedo al destierro social. Estamos en una época muy convulsa, en una época muy difícil. Hay guerras absolutamente repartidas por todo el largo y ancho del planeta Tierra. Estamos en una situación sumamente convulsa y en la que la economía es algo realmente muy, muy frágil y que de alguna forma podría verse muy afectado si se divulgara una noticia de este calado, de esta magnitud, de esta importancia. Y desde luego, vosotros, ¿qué pensáis respecto a esta cuestión? Me gustaría saber si creéis que se va a divulgar esto, si creéis que los gobiernos van a decir, realmente van a admitir que hay seres, entidades no terrestres entre nosotros y que nos visitan, ¿no? Como decía, yo hace muchos años pensé que el Majestic 12 o el Blue Beam eran pues, cosas de la imaginación de cuatro descerebrados y que de alguna manera eran el fruto de las teorías de la conspiración, de las teorías de la conspiración, ¿no? Para rezar más el rizo, para empeorarlo aún más. Hoy en día, si me preguntáis qué pienso respecto a estas cuestiones, lo tengo muy, muy claro. La realidad siempre supera la ficción. Por eso hay que estar muy atentos, vamos a estar muy atentos a lo que pase respecto a las declaraciones de Helen McCaw y sobre todo vamos a estar muy atentos a lo que haga Andrew Reilly en el Banco Central de Inglaterra, porque evidentemente vamos a ver si estos toman cartas en el asunto y empiezan a elaborar un plan de contingencia, si es que no lo tienen ya, porque muy probablemente lo tengan ya, o muy probablemente ni siquiera les haga falta porque ya son conocedores de que estas entidades no humanas están entre nosotros. Y a lo mejor algún científico serio que me esté viendo dirá, hostia, Artur es un loco, Artur está zumbado, Artur no tiene idea. Pues no, fíjese usted. Le invito a que haga un poco de búsqueda y va a ver que últimamente, y no sé por qué motivo, muchos científicos de gran prestigio internacional están publicando trabajos en revistas internacionales de ciencia aclarando esto, que una parte del ADN del ser humano es completamente desconocida e inexplicable. En fin, espero vuestros comentarios aquí en las cajitas de comentario aquí debajo. Por favor, suscribíos a este canal. Os recuerdo mi dirección de correo electrónico artur@misteriosuniversales.com. Por favor, escribidme si os ha sucedido algo interesante. Si creéis que de alguna forma podéis aportar algún testimonio, a mí me encantará recibirlo. Y si queréis, evidentemente, mantener el anonimato, faltaría más. Eso lo respetaré profundamente. Por favor, vuelvo a repetir, suscribíos a este canal. También me encontráis en iVoox como Misterios Universales. Os gusta más el formato podcast en audio y nos reencontramos en el próximo programa.